Hola Tauro, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero dar gracias por todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, porque yo sé que son bendiciones maravillosas y las que vienen para nosotros también hay millones de bendiciones. Recíbelas con mucha alegría y escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, por cualquier asunto, por cualquier situación, hazlo también en los comentarios del video, yo respondo en la menor brevedad posible. Si tú quieres tener una lectura privada personalizada conmigo, en la descripción del video está el link de WhatsApp para que te comuniques directamente conmigo. Bueno, ya recuerda que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, mis amores, también los quiero invitar a que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para recibir sus notificaciones. También te quiero invitar a que me sigas en Instagram y en YouTube. También en la descripción de este video están los links para que me sigas y me apoyes por allá, por ese lado también. Bueno, si esta lectura no resuena contigo, por favor, cariño mío, déjala pasar. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ustedes el día de hoy. De sus ángeles, de sus guías espirituales, de sus hadas. Te dicen que todo huracán tiene su fin. Te están recordando que la tormenta, los problemas y dificultades que estás viviendo en este momento van a llegar a su fin y más temprano que tarde. Que no pienses que todo el tiempo va a ser una tortura, que van a ser problemas y dificultades para ti. No, mi querido amigo, no, mi querida amiga. Gracias a Dios, nada es eterno en este mundo, pero también te están diciendo que tienes que decretarlo, que tienes que manifestarlo para que en el plano espiritual se haga y se materialice aquí en la tierra, en nuestra tierra. Entonces vas a escribir en los comentarios de este video: yo supero mis problemas y dificultades y esta tormenta llega a su fin. Créelo y lo creas. Bueno, vamos ahora con la lectura para las personas que están en este momento, en esta ocasión, en una relación. Ya sabes que podrías estar en contacto cero o ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es alguien que tenía unos sentimientos firmes por ti, pero algo sucedió entre ustedes dos, algo sucedió que lo ha llevado o la ha llevado a que los sentimientos mengüen definitivamente. No sé, tal vez ha habido cierta situación entre ustedes dos o ha habido una persona que se ha inmiscuido en su corazón, en su cabeza, que logró calar ahí y que, bueno, y que logró como les digo, encauzar los sentimientos más hacia otra persona, que te sea infiel, definitivamente tu persona especial. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Bueno, en medio de todo lo que está pasando, tiene buenos sentimientos en la relación, que quiere que tú seas feliz, que tú quieres que tú salgas adelante de problemas y dificultades. Quiere que seas feliz, pero no con él o con ella. Quiere que seas feliz, pero con otra persona. Es una persona que siente, que piensa, que tú no ves las cosas muy claras, que definitivamente estás muy confundido, muy confundida, o que él o que ella te tiene así de esa manera. Es una persona que piensa que te puede tener a ti confundido o confundida por mucho tiempo. Pero la verdad yo creo que esto no se va a dar así, porque yo creo que tú estás presintiendo o ya te han dicho o ya has visto cosas en esta persona que te dicen qué es lo que realmente está sucediendo con esta persona. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, esta persona se va a descarar definitivamente. Esta persona no le va a importar tus sentimientos, no le va a importar que tú lo quieras, que tú la quieras. Es una persona que realmente le va a importar muy poco. Va a seguir esa infidelidad. Y la verdad es que no te vayas a dejar mal aconsejar. Bueno, no te vayas a dejar mal aconsejar por personas que te digan: ah, sí, véngate de él, véngate de ella. No, déjala, que es una persona que ya está algo así, como te digo, como en corte espiritual. Es una persona que va a pagar lo que te ha hecho definitivamente, porque ya sabes que el karma existe. El karma es la energía, uno verá si tiene bueno o mal karma. Es una persona que la verdad le va a ir muy mal. No te vayas a dejar mal aconsejar. Sí,
te viene una depresión que yo te digo que te vas a entristecer mucho, mucho, mucho. Sí, eso es algo real, pero comienza, como te digo, busca ayuda profesional si ves que esa tristeza dura varias semanas, que si ya pasó de un mes, bueno, tienes que buscar ayuda profesional para eso, pero puedes comenzar a trabajar en esa situación ya, porque yo sé que te va a ser difícil para ti, va a ser duro para ti la terminación de esta relación, porque la relación a que se termina, bueno, a menos que tú tomes la decisión de seguir con esta persona a pesar de que te esté engañando, va a ser totalmente peor para ti. Entonces sí, la depresión va a ser mucho más profunda. Comienza a hacer ejercicio, a comer bien, a alimentarte bien, a dormir bien y a salir. No te digo que le vayas a ser también infiel en este momento, no te vayas a dejar mal aconsejar, no te vayas a dejar influenciar por otras personas que te digan, no, págale con la misma, no, sal tú de esa situación definitivamente, sal de ahí y comienza una nueva vida, preocupándote por ti, sanándote las heridas que te está dejando esta persona y sigue adelante con tu vida. Tú vales mucho y no permitas que otras personas te digan qué es lo que tú tienes que hacer con tu vida. Mira, vamos a ver qué te dice los angelitos a ti el día de hoy. Te dice que tu éxito está en tu fortaleza. Bueno, la verdad es que como tú salgas de esta relación, se tiene mucho que ver con lo que tan fuerte vas a ser tú, pero no con, ¿cómo te digo? Pero no demostrando lo que no sientes. Bueno, enfrente de esta persona no, que no te vea derrotado ni derrotada, ni que te vean triste, no, que esta persona te vea bien, que te vea triunfante, que te vea que tú estás bien, ¿ya? Pero mira, tu éxito, tu fortaleza realmente va a ser tu sanación. Que saques toda esa cuestión que tienes adentro, tal vez rencor, resentimiento, rabia, frustración, todo eso lo tienes que sacar tú de dentro de tu corazón. Y no te digo que es que no vayas a demostrarlo, ¿cómo te digo? Que no lo vayas a sentir, siéntelo, transmútalo, pásalo, atraviésalo ya, pero de una manera sabia, de una manera bonita. Busca ayuda profesional, busca ayuda espiritual para que logres pasar bien este mal rato, este trago tan amargo que te está pasando con esta persona, con este personaje. Y ya verás que al final hay luz, ya viene algo maravilloso para ti, algo muy bueno para ti, pero tienes que superar esta situación. Bueno, me dice el tarot egipcio por su lado, que bueno, que tú lo que estás pasando es como una época de purga, una época de purificación, que esto es algo que realmente tú vas a pasar, vas a atravesarlo definitivamente y después de eso tú te vas a sentir bien, te vas a sentir en paz, te vas a sentir tranquilo, tranquila, porque tú vas a tener como ¿cómo te digo? Vas a tener la paz en tu conciencia de que tú hiciste las cosas bien, así que no te me vayas a dejar mal aconsejar y salirte por otro lado, bueno, ni a vengarte de esta persona, ni a hacerle cosas raras, cosas extrañas, no vayas a hacer eso, no vayas a caer en esa situación, porque la verdad es que todo se devuelve en esta vida, todo lo malo que hacemos se paga, no necesariamente con la misma persona con la que le hicimos el daño, y todo lo bueno se viene para nosotros también en positivo y no necesariamente con la persona a la cual nosotros favorecimos en determinado momento. Entonces, mira bien lo que vas a hacer, mira bien cuál voz vas a escuchar tú y sigue adelante con tu vida, porque te digo que viene algo muy bonito, algo muy bueno para ti, pero tienes que atravesar esa situación que se te está presentando en este momento. Por otro lado, las hadas te dicen que la confianza llega con tiempo y con práctica. Bueno, esta persona, tú perdiste ya la confianza con esta persona, definitivamente. Si esta persona te quiere recuperar, yo creo que hasta como que va a tener que volver a nacer, va a tener que hacer muchas cosas. Tú no vas a tener que hacer nada, esa persona va a tener que hacerlo. Pero principalmente me están diciendo que la confianza que tienes que recuperar es la confianza en ti mismo, en ti misma. Bueno, no permitas que esta persona te diga que tú no puedes, que tú no eres suficiente, que no vales lo suficiente. No permitas que nadie, ni siquiera tú mismo, ni siquiera tú misma, te repitas eso. Tú vales oro, definitivamente. Tú vales diamante, tú vales polvo de estrellas. Y si tú quieres reafirmarlo en los comentarios de este video, escríbelo así definitivamente. Yo valgo oro, yo valgo diamantes, yo valgo estrella y merezco lo mejor de esta vida y de cualquier otra vida. Bueno, te mando mucha luz, un abrazo muy fuerte para que sigas adelante
con tu vida. Bueno, ha sido la lectura para las personas que están en una relación. Ahora vamos con las personas que en este momento me preguntan por su vida, que están solteritos y solteritas en esta ocasión, en este momento. Bueno, al parecer estás superando problemas y dificultades de una relación amorosa en la cual no te fue muy bien. Era una persona bastante egoísta, bastante superficial con la cual tú estabas, pero la luz ha brillado para ti en este momento, en este instante. Ya sales adelante de esos problemas, sales más reforzado, más reforzada y con más experiencia, con más madurez de esta situación. Me están diciendo las cartas también que hay una persona en tu familia, Cáncer, Piscis, Escorpio, muy allegada a ti, pero es una persona que te manipula a ti. No permitas que te manipulen emocionalmente para absolutamente para nada. Tú tomas tus propias decisiones porque viene algo maravilloso, algo muy bueno para ti definitivamente. ¿Ya? Mira, hay un dinero que te quieren pedir prestado a ti, no lo vayas a hacer, porque no lo vayas a prestar, porque son personas que te van a engañar y te van a literalmente de frente, te van a robar ese dinero, no te lo van a devolver. Es una situación que te podría traer a ti mucha angustia, mucha ansiedad, tal vez tener que decirles que no a estas personas, pero hazlo, ¿ya? No te pongas a pensar ni que no, esas personas te van a engañar y de frente te van a robar ese dinero, no te dejes manipular. Te dice el angelito que busques la armonía cósmica. Este es el momento de salir adelante, de crecer, de cultivar tu vida espiritual, de salir tal vez de cierto adormecimiento en el cual tú has estado con respecto a tu vida espiritual y personal. Este es el momento de buscar la armonía en tu corazón. Tiene que ser, bueno, equilibrio, trabajo, vida social, vida personal. Busca un equilibrio en tu vida. Bueno, me dice por este lado el tarot de egipcio que tengas mucho cuidado con un encuentro con una persona que puede estar comprometido o comprometida, o tal vez algún error en una decisión que tú puedes estar tomando y que la verdad te puede estar trayendo bastantes dificultades. Dice por este lado las hadas te están reafirmando, no busques la aprobación de nadie con estas personas que tal vez te quieren manipular. No, tú tomas sus propias decisiones. Hay una vocecita por allá en tu interior que te dice lo que debes hacer, lo que no debes hacer, y sientes como allá en tu interior, bien o mal, como que te sientes muy incómodo, muy incómoda tomando ciertas decisiones. Bueno, hazle caso a tu voz interior y busca tomar tus propias decisiones. Bueno, ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Ahora vamos con las personas que me preguntan en este instante, en este momento, por tu economía, por su economía. Las cartas me dicen que ustedes pueden lograr cumplir todos sus sueños y todos sus proyectos, pero que van a tener que ser más prudentes con lo que hablan, con lo que dicen, también porque existen personas a su alrededor bastante celosos, bastante celosas de los logros y de los avances de ustedes con respecto a la economía de ustedes, al dinero que ustedes ganan. Bueno, me dicen por este lado los ángeles que tú vas a entender un misterio del alma. Bueno, te vas a dar cuenta que por qué estas personas son tan envidiosas o envidiosos contigo. Bueno, es que tú tienes una luz, tienes un ángel, tienes una suerte, tienes como, no sé, como que el cielo está encima de ti todo el tiempo, así positivo, bonito, lo vas a entender eso, y a la larga hasta vas a tener como que compasión y misericordia con estas personas, pero las vas a alejar de tu vida. Bueno, me dicen por este lado la carta de la rivalidad. Bueno, lo que te estoy diciendo en este momento, en este instante, estas personas son como unos maestros para ti, maestros o maestras que te están enseñando acerca de tu valor, acerca del valor propio, de quererte a ti mismo, de quererte a ti misma. Bueno, y no tener tan en cuenta como la opinión de los demás, ni en tu economía, ni en tu vida personal. Tienes que tú tomar tus propias decisiones y seguir adelante y escuchar esa voz que te dice: estas personas te envidian, estas personas sí, estas personas no. Bueno, te dicen las hadas que seas tú tu propia prioridad. Tal vez te estás ocupando de problemas, de tapar huecos económicos de otras personas. No, este es tu momento. Es el momento de preocuparte por ti, de hacer sueños, realidad todos tus sueños. Si tú crees esto, escríbelo en los comentarios de este video. Este es mi momento. Yo voy a hacer
realidad todos mis sueños. Bueno, también te quiero recomendar un ritual súper especial para la abundancia, para que no te falte el dinero. La cebolleta o cebolla cabezona, blanca o morada, esa que es redondita, las cascaritas que tú les quitas cuando vas a cocinar, las comienzas a recolectar ya. Esas cascaritas, y los días viernes las vas a quemar en tu cocina y verás que nunca te va a faltar el dinero en tu casa. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.